En 1847, una plantación de algodón llamada Hollowbrook desapareció de todos los registros oficiales en el condado de Pike, Alabama. 23 personas esclavizadas desaparecieron sin dejar rastro. El propietario de la plantación, el coronel Wendell Harrove, fue encontrado muerto en circunstancias que las autoridades intentaron desesperadamente suprimir. Su hija, Catherine Harrove, nunca volvió a ser vista. Durante más de 3 décadas, los terratenientes vecinos se negaron a hablar de lo que sucedió allí, y cuando se les presionaba, solo susurraban: «La tierra recuerda». Antes de continuar con la historia de la plantación Hollowbrook y del hombre que cambió su destino para siempre, necesito que hagas algo. Si este tipo de misterio histórico te intriga, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Y por favor, deja un comentario diciéndonos desde qué estado o ciudad nos escuchas. Nos encanta saber desde dónde nuestro público descubre estas historias olvidadas de América. Lo que realmente sucedió en Hollowbrook no fue registrado en ningún tribunal, ni en ningún periódico, ni en ninguna Biblia familiar. Pero la verdad, enterrada bajo décadas de silencio y miedo, revela algo mucho más aterrador que cualquier historia de fantasmas. La capacidad de los seres humanos para transformar todo su mundo mediante actos de desafío calculado, y los extremos a los que otros llegan para borrar esas transformaciones de la historia. El condado de Pike, Alabama, en la década de 1840, era tierra de algodón, pura y simple. El suelo, rojo por el óxido de hierro, era rico y fértil, extendiéndose por millas bajo un dosel de pinos y robles. La región había sido tallada del territorio Creek apenas 2 décadas antes, y las heridas de ese desplazamiento aún supuraban bajo la superficie de la educada sociedad sureña. Los plantadores habían acudido en masa, comprando tierras baratas y construyendo imperios sobre las espaldas del trabajo esclavizado. Para 1845, el algodón era el rey, y las plantaciones del condado de Pike producían dinero más rápido de lo que el gobierno federal podía imprimirlo. La plantación Hollowbrook se encontraba en el extremo oriental del condado, donde la tierra comenzaba su lento descenso hacia el río Chattahoochee. La casa principal era una modesta estructura de 2 pisos. El coronel Harrove nunca fue amante de la ostentación. Estaba rodeada por 30 acres de campos de algodón, una docena de dependencias y alojamientos para 23 trabajadores esclavizados. El coronel era viudo. Su esposa había muerto de fiebre amarilla en 1839, dejándolo con una sola hija, Catherine, que tenía apenas 14 años cuando comienza nuestra historia. Wendell Harrove había comprado la tierra en 1832, poco después de la expulsión de los Creek. Había llegado desde Virginia con dinero antiguo y con ideas aún más antiguas sobre jerarquía y orden. Sus vecinos lo consideraban justo según los estándares de la época, lo que significaba que rara vez usaba el látigo él mismo, prefiriendo contratar a un capataz para tales tareas desagradables. Asistía cada domingo a la iglesia metodista en Troy, donaba al fondo misionero y trataba a sus vecinos blancos con la cortesía esperada de un caballero. Pero la justicia, en ese tiempo y lugar, era un concepto relativo, medido solo contra la profundidad de la crueldad que otros estaban dispuestos a alcanzar. Entre los trabajadores esclavizados en Hollowbrook había un hombre que el coronel había comprado en 1840 a un comerciante de Montgomery. La factura de venta lo describía simplemente como Josiah, varón, aproximadamente 25 años, jornalero, sin marcas distintivas. El comerciante lo había adquirido en una venta de bienes en Carolina del Sur, y antes de eso, los registros se volvían confusos. Algunos decían que había nacido en Virginia, otros susurraban que provenía de más al norte, tal vez de Maryland,
donde la institución de la esclavitud operaba bajo reglas ligeramente diferentes, y algunas personas esclavizadas aprendían a leer a pesar de las leyes que lo prohibían. Josiah era diferente de los demás trabajadores de Hollowbrook, aunque se esforzaba mucho por ocultar esa diferencia. Era alfabetizado, un hecho que guardaba con más celo que el oro. Había aprendido las letras de niño, enseñado en secreto por una mujer cuáquera que luego huyó al norte antes de que una turba enfurecida la alcanzara. En los alojamientos de esclavos por la noche, mientras otros contaban historias o cantaban canciones para olvidar su agotamiento, Josiah permanecía despierto, componiendo mentalmente cartas que nunca podría enviar, imaginando un mundo más allá de los campos de algodón que se extendían hasta el horizonte. La hija del coronel, Catherine, tenía 19 años en 1845, una joven atrapada entre dos mundos. Su padre también la había educado bien según los estándares de la sociedad del condado de Pike. Leía filosofía e historia, llevaba un diario detallado y albergaba ideas peligrosas sobre la igualdad humana que había absorbido de libros que su padre no sabía que ella había encontrado en su biblioteca. Se esperaba que se casara, que se convirtiera en la dama de otra plantación, que perpetuara el sistema que sostenía su comodidad. Pero Catherine había empezado a ver grietas en ese sistema, inconsistencias que roían su conciencia. La plantación funcionaba con un horario estricto. Los trabajadores esclavizados se levantaban antes del amanecer, trabajaban en los campos hasta el anochecer, durante las temporadas de siembra y cosecha, y tenían los domingos libres para descansar y asistir al culto. Cultivaban sus propios vegetales en pequeños huertos detrás de sus viviendas, criaban gallinas y se les permitía quedarse con el dinero que ganaban vendiendo el excedente en su día libre. Una pequeña misericordia que les daba la ilusión de autonomía mientras reforzaba su esclavitud. El sistema estaba diseñado para ser autosuficiente, para que la resistencia pareciera inútil y la obediencia racional. Pero los sistemas construidos sobre el sufrimiento humano llevan dentro de sí las semillas de su propia destrucción. Crean una presión que se acumula de forma invisible, como el agua que se filtra a través de la piedra caliza, disolviendo lentamente los cimientos hasta que todo colapsa sin previo aviso. En el verano de 1845, el coronel Hargrove tomó una decisión que alteraría el curso de muchas vidas. Su antiguo capataz, un hombre brutal llamado Silas Fenton, había muerto repentinamente de apoplejía, y Hargrove necesitaba un reemplazo. En lugar de contratar a otro capataz blanco, lo que le costaría un capital precioso, decidió ascender a alguien desde dentro. Eligió a Josiah. La decisión sorprendió a los demás trabajadores esclavizados y escandalizó a los vecinos de Hargrove. Un hombre esclavizado como capataz. Era prácticamente inaudito en esa región, aunque no sin precedentes en otros lugares. Pero Hargrove tenía sus razones. Josiah era inteligente, organizado y, lo más importante, no había mostrado señales de rebeldía. El coronel creía que darle a Josiah una posición de autoridad limitada lo haría interesarse en el éxito de la plantación. Lo convertiría en un aliado en lugar de una amenaza potencial. Fue un error catastrófico. Josiah aceptó el puesto con la muestra apropiada de gratitud y humildad. Se mudó a la cabaña del capataz, una pequeña estructura separada tanto de la casa principal como de los alojamientos de los esclavos, y comenzó sus nuevas funciones. Organizó los equipos de trabajo, manejó los calendarios de siembra y reportaba directamente al coronel sobre las operaciones de la plantación. A simple vista, era exactamente lo que Hargrove había esperado. Un administrador competente que mantenía a los demás trabajadores productivos sin recurrir a una violencia excesiva. Pero detrás de esa fachada, Josiah estaba haciendo algo mucho más peligroso. Estaba aprendiendo. Aprendió cómo funcionaban las finanzas de la plantación,
¿Cuánto rendía el algodón en el mercado? ¿Cuánto pagaba Hargrove por los suministros? ¿Dónde se guardaban los documentos legales? Aprendió las rutinas del coronel, sus hábitos, sus debilidades, y poco a poco, con cuidado, comenzó a compartir ese conocimiento con los demás trabajadores esclavizados, no mediante una rebelión abierta, sino a través de una educación sutil. Les enseñó a algunos a leer, usando la Biblia como pretexto. La instrucción religiosa estaba permitida, incluso alentada. Les enseñó aritmética, supuestamente para ayudarlos a manejar sus pequeñas economías personales. Les enseñó a pensar estratégicamente, a planificar para contingencias, a imaginar alternativas. Catherine Hargrove notó el cambio antes que su padre. Siempre había sido observadora, tal vez demasiado para su propia tranquilidad. Comenzó a notar la forma en que los trabajadores esclavizados miraban a Josiah, no con el resentimiento que habría esperado hacia alguien elevado por encima de ellos, sino con otra cosa, algo que parecía casi esperanza. Vio cómo ahora se movían de otra manera, con una confianza sutil que antes no existía. Y vio cómo Josiah mismo había cambiado, cómo su inteligencia, antes oculta, ahora se mostraba en pequeños gestos que no podía reprimir del todo. Debería haberle dicho a su padre. Cualquier hija leal lo habría hecho. En cambio, se sintió cada vez más atraída por el misterio de quién era realmente Josiah bajo la máscara de civilidad que mostraba al mundo. Empezó a buscar excusas para hablar con él sobre los asuntos de la plantación, haciendo preguntas que iban más allá de lo estrictamente necesario. Y lentamente, con cautela, comenzaron un peligroso baile de palabras, cada uno sondeando los verdaderos pensamientos del otro sin revelar completamente los propios. El calor del verano ese año era opresivo, del tipo que acorta los ánimos y vuelve imprudentes las decisiones. El algodón crecía con fuerza, prometiendo una cosecha rentable. El coronel Hargrove estaba complacido, ya calculando las ganancias, ya planeando compras que ampliarían aún más sus propiedades. No tenía idea de que los cimientos de su mundo estaban a punto de resquebrajarse por completo. En agosto de 1845, un traficante de esclavos pasó por el condado de Pike con una cofle, un grupo de personas esclavizadas encadenadas entre sí, marchando hacia el sur, hacia las plantaciones más profundas del cinturón algodonero. Entre ellas había una mujer llamada Sarah, que había sido vendida lejos de su familia en Carolina del Norte. Tendría unos 30 años, con la mirada vacía por la pena y el agotamiento. El comerciante se detuvo en Hollowbrook, con la esperanza de convencer al coronel de comprarla. Hargrove se negó. No necesitaba más trabajadores, pero permitió que el comerciante descansara con su grupo esa noche en uno de sus graneros. Esa noche, Josiah habló con Sarah. Lo que pasó entre ellos nadie lo registró, pero los testigos recordaron después que Josiah salió del granero cambiado, con el rostro endurecido por una determinación que rozaba la ira. Sarah le había contado algo, compartido alguna noticia o historia que cristalizó todo lo que él había estado planeando, que transformó la posibilidad en necesidad. 3 días después, Sarah y 2 personas esclavizadas más del grupo escaparon. El comerciante dio la alarma, organizó una partida de búsqueda con las plantaciones locales, pero los 3 desaparecieron como humo. Se esparcieron rumores de que habían recibido ayuda, que alguien les había proporcionado comida, direcciones, quizá incluso documentos falsos. El comerciante culpó a Hargrove por falta de seguridad. Hargrove, avergonzado y furioso, prometió a sus vecinos que sería más vigilante. Pero el daño ya estaba hecho. La fuga demostró que la resistencia era posible, que el sistema tenía debilidades, y Josiah había sido quien las había explotado, aunque había tenido cuidado de no dejar evidencia que lo delatara. Catherine Hargrove observó estos acontecimientos con creciente fascinación y horror. Había visto a Josiah la noche de la fuga.
Había notado la tranquila satisfacción en su rostro a la mañana siguiente cuando se difundió la noticia, y comprendió con una claridad que la aterrorizó que estaba presenciando algo sin precedentes. Estaba viendo a un hombre que se negaba a aceptar el mundo tal como era, que trabajaba activamente para rehacerlo según su propia visión. Fue lo más aterrador y a la vez lo más emocionante que había experimentado en su vida. Tomó una decisión que habría sido incomprensible para cualquiera dentro de su círculo social. Comenzó a ayudarlo. Todo empezó de manera pequeña. Empezó a dejar libros donde Josiah pudiera encontrarlos. Tratados sobre democracia, relatos de la revolución haitiana, argumentos filosóficos sobre los derechos naturales y la dignidad humana. Nunca reconoció lo que estaba haciendo, y él nunca reconoció haberlos encontrado. Pero los libros desaparecían y reaparecían, con las páginas marcadas por huellas dactilares cuidadosas. Comenzaron a tener conversaciones que rozaban los límites de la traición, hablando de situaciones hipotéticas, de principios abstractos, sin llegar nunca a decir abiertamente lo que ambos comprendían. El otoño de 1845 transcurrió en un extraño estado de tensión suspendida. El algodón fue cosechado y vendido, trayendo al coronel Hargrove las ganancias que había anticipado. Comenzó a hacer planes para el año siguiente, hablando de limpiar más tierras, quizás comprar 2 o 3 trabajadores más para ampliar las operaciones. La plantación seguía su ritmo habitual, pero bajo la superficie algo fundamental había cambiado. En noviembre, un predicador itinerante pasó por el condado de Pike, un ministro metodista llamado Reverendo Thomas Strickland, que viajaba de plantación en plantación, ofreciendo servicios religiosos a los trabajadores esclavizados. El coronel le permitió predicar en Hollowbrook, como siempre hacía. La religión era considerada una influencia pacificadora, enseñando a las personas esclavizadas a aceptar su destino y esperar recompensas en la otra vida. Pero el sermón del reverendo Strickland, aquel domingo, fue diferente. Habló sobre el libro del Éxodo, sobre Moisés guiando a su pueblo fuera de la esclavitud, sobre los muros de Jericó, cayendo cuando el pueblo se negó a aceptar su opresión. Sus palabras estaban codificadas, eran prudentes, pero su significado era claro para cualquiera que escuchara con los oídos correctos. Después del servicio, habló en privado con Josiah durante casi 1 hora. De lo que hablaron, nadie lo sabe con certeza. Pero cuando el reverendo se fue, llevaba consigo varias cartas que Josiah había escrito para ser entregadas a contactos en el norte. Llegó el invierno al condado de Pike, trayendo un frío inusual para Alabama, agudo y mordaz. El trabajo en los campos disminuyó, dando a los trabajadores esclavizados más tiempo en sus alojamientos, más tiempo para hablar, planificar, organizarse. El coronel Hargrove no notó nada fuera de lugar. ¿Por qué lo haría? Sus trabajadores eran productivos, obedientes, y su capataz manejaba todo de manera eficiente. Pasaba sus noches junto al fuego, leyendo periódicos de Montgomery y Mobile, siguiendo el creciente debate nacional sobre la expansión de la esclavitud hacia nuevos territorios. Se consideraba un moderado en el tema, creyendo que la institución desaparecería gradualmente al volverse económicamente inviable, una cómoda ilusión que le permitía dormir tranquilo por las noches. Catherine, mientras tanto, perdía el sueño. Había cruzado demasiadas líneas, había ido demasiado lejos para retroceder. Se había convertido, lo admitiera o no, en una colaboradora de lo que Josiah estuviera planeando, y aún no sabía exactamente qué era, solo que se construía hacia algo trascendental, algo que rompería la frágil paz del condado de Pike como una piedra a través del cristal. Justo cuando parecía que la tensión no podía aumentar más, cuando el peso de los secretos,
los planes y las alianzas no dichas, amenazaba con asfixiar a todos los involucrados. Sucedió algo que lo cambió todo. En una noche helada de enero de 1846, un mariscal federal llegó a la plantación Hollowbrook con una orden de arresto contra el reverendo Thomas Strickland, acusado de ayudar a esclavos fugitivos. El reverendo había sido capturado en Tennessee con documentos de libertad falsificados y, bajo interrogatorio, había mencionado sus contactos en Alabama, incluidas sus conversaciones en varias plantaciones del condado de Pike. El mariscal interrogó extensamente al coronel Hargrove. ¿Había notado el coronel algo sospechoso? ¿Alguno de sus trabajadores había mostrado un interés inusual en la visita del reverendo? ¿Había desaparecido algo, documentos, suministros, que pudiera facilitar una fuga? Hargrove, avergonzado de verse asociado con tal escándalo, aseguró al mariscal que nada irregular había ocurrido en Hollowbrook. Sus trabajadores eran leales, bien tratados y contentos con su situación. El mariscal era escéptico, pero no tenía pruebas para contradecirlo. Sin embargo, Josiah estaba en la habitación cuando el mariscal interrogó al coronel, convocado para proporcionar información sobre las operaciones de la plantación. Escuchó cada palabra, vio la orden, comprendió que la red que había estado construyendo estaba comprometida. La investigación del mariscal eventualmente lo conduciría hasta él, hasta las cartas que había escrito, hasta la fuga que había facilitado. Solo era cuestión de tiempo. Esa noche, después de que el mariscal partió hacia Troy para continuar su investigación, Josiah tomó su decisión. No podía esperar más. Fuera lo que había estado planeando, cualquier estrategia cuidadosa y a largo plazo que hubiera estado desarrollando, todo debía suceder ahora, inmediatamente, antes de que las autoridades lo alcanzaran. Convocó una reunión en los alojamientos pasada la medianoche, cuando el coronel y Catherine dormían. 22 personas esclavizadas se apiñaron en la cabaña más grande, su aliento empañando el aire frío. Josiah se puso de pie frente a ellos, su rostro iluminado por una sola vela, y finalmente reveló todo en lo que había estado trabajando durante el último año y medio. No estaba proponiendo escapar. Escapar era algo temporal, una huida que nunca terminaría, siempre mirando por encima del hombro, temiendo a los cazadores y a sus perros. Ninguna autoridad investigó. El condado de Pike era extenso y Hollowbrook estaba algo aislado en el extremo oriental del condado. Las plantaciones cercanas quedaban lo suficientemente lejos como para que el sonido de un solo disparo no hubiera llegado. Las personas esclavizadas que habían trabajado en Hollowbrook simplemente desaparecieron de la conciencia de la comunidad en general, como si nunca hubieran existido. Durante esa semana, Josiah y los demás pusieron en marcha la estructura que él había estado planificando durante meses. Dividieron los campos de algodón en parcelas individuales, asignando a cada persona la responsabilidad de su propia sección. Establecieron un consejo para tomar decisiones colectivas sobre las operaciones de la plantación. Crearon un sistema para compartir recursos y trabajo, para protegerse mutuamente, para construir algo que se pareciera más a una comunidad que a una prisión. Catherine se encontró en una posición extraña. Era la única persona blanca en la plantación, la hija del coronel, legalmente la propietaria de todo lo que les rodeaba. Pero había elegido alinearse con la revolución de Josiah, y esa elección la había transformado en algo para lo que su sociedad no tenía nombre, ni dueña ni esclava, ni opresora ni oprimida, existiendo en un espacio liminal que la aterrorizaba y la excitaba a partes iguales. La relación entre Catherine y Josiah durante este periodo se resiste a una categorización fácil. Eran coconspiradores, sin duda aliados en una empresa imposible, pero había algo más desarrollándose entre ellos, algo que habría sido impensable en el mundo del que provenían.
algo que surgió de forma natural de su riesgo compartido y su propósito común. Pasaban largas horas juntos planificando, estrategizando, enseñándose mutuamente cosas que nunca habían tenido la oportunidad de compartir a través de la división racial que siempre los había separado. Ella le enseñó los pormenores del negocio y del derecho. Él le enseñó sobre la supervivencia, sobre la resistencia, sobre ver el mundo desde una perspectiva que ella nunca había imaginado. Los demás trabajadores observaron esta relación en desarrollo con sentimientos mezclados. Algunos desconfiaban, preguntándose si Catherine estaba realmente comprometida con su causa o si eventualmente los traicionaría para salvarse a sí misma. Otros reconocieron que su presencia era esencial para su supervivencia. Sin ella, no tenían ninguna reclamación legal sobre la plantación, ninguna forma de interactuar con el mundo blanco que los rodeaba. Y algunos vieron algo más profundo, algo revolucionario en la manera en que Josiah y Catherine trabajaban juntos como iguales. La prueba de que las jerarquías raciales que les habían enseñado como naturales e inevitables no eran más que construcciones sociales que podían ser desmanteladas. A finales de enero, Hollowbrook había sido transformada. La plantación seguía cultivando algodón. Necesitaban cultivos comerciales para sobrevivir. Pero todo el sistema de trabajo y gobernanza había sido revolucionado. La gente trabajaba sus propias parcelas, conservaba sus propias ganancias y tomaba sus propias decisiones. Celebraban reuniones nocturnas para discutir la estrategia, debatir las mejores maneras de proceder y prepararse para la respuesta que inevitablemente vendría. Esa respuesta llegó a principios de febrero, cuando un corredor de algodón de Troy llegó a Hollowbrook, esperando reunirse con el coronel Harrow sobre la siembra de primavera. En su lugar fue recibido por Josiah, que se presentó como el nuevo administrador de la plantación y explicó que el coronel se había retirado de la gestión activa del negocio. El corredor se mostró escéptico. Era muy inusual que una plantación fuera administrada por alguien que no fuera su propietario blanco, pero Josiah le presentó papeles que mostraban lo que parecía ser la firma de Harrow, autorizando el nuevo arreglo. El corredor se marchó confundido, pero no alarmado. Al volver a Troy chismeó sobre la extraña situación en Hollowbrook, despertando la curiosidad entre los comerciantes y plantadores del pueblo. En el plazo de una semana, varios asociados comerciales de Harrow enviaron cartas pidiendo aclaraciones sobre sus planes. Catherine respondió a cada carta en nombre de su padre, manteniendo viva la ficción y ganando más tiempo. Pero el tiempo se acababa. A principios de marzo, un plantar vecino llamado Marcus Sheep decidió pagar una visita personal a Hollowbrook. Sheep era propietario de una gran plantación al norte y había sido amigo del coronel Harrow durante años. Los rumores que salían del condado de Pike lo habían inquietado y quería ver por sí mismo qué ocurría en la hacienda de su viejo amigo. Fue detenido en la línea de la propiedad por 3 hombres de Josiah que le dijeron, cortés pero firmemente, que el coronel Harrow estaba enfermo y no recibía visitas. Sheep se mostró furioso. Exigió hablar con el coronel y ver a Catherine para entender lo que pasaba en la plantación. Cuando los hombres se negaron a dejarlo pasar, amenazó con volver acompañado por el sheriff del condado. Aquella noche, Josiah convocó una reunión de emergencia del consejo. El momento de la crisis había llegado. Ya no podían mantener la ficción de que todo era normal en Hollowbrook. Sheep volvería, probablemente con la ley, y cuando lo hiciera, la verdad saldría a la luz. El coronel estaba muerto. La plantación era gestionada por sus antiguos trabajadores esclavizados, y Catherine había conspirado con ellos para cometer un fraude a gran escala. Debatieron sus opciones hasta altas horas de la noche. Algunos abogaron por la huida inmediata, abandonar la plantación y dirigirse al norte antes de que los capturaran.
Otros querían luchar para defender Hollowbrook contra cualquiera que intentara arrebatársela. Unos pocos sugirieron enviar un emisario a la capital del estado, intentando negociar algún tipo de arreglo legal que legitimara su posición. Josiah escuchó todas estas sugerencias y luego propuso algo distinto. Argumentó que dirían la verdad, o al menos una versión de la verdad que pudiera resultar creíble. Admitirían que el coronel Harrove había muerto, pero presentarían a Catherine como la única heredera que había decidido implementar la visión progresista de su difunto padre para la plantación. Ellos enfatizarían que aún producían algodón, que todavía contribuían a la economía regional, que mantenían el orden y la disciplina. Presentarían su revolución no como una rebelión contra el orden social, sino como un experimento de relaciones laborales ilustradas, algo que beneficiaba a todos los involucrados. Era una apuesta desesperada, construida sobre mentiras, esperanzas y la mínima posibilidad de que el motivo de lucro pudiera superar el prejuicio racial. Pero era el único plan que no terminaba en huida o derramamiento de sangre. Catherine aceptó desempeñar su papel. Sería el rostro de Hollowbrook, la respetable mujer blanca que había heredado la propiedad de su padre y que intentaba honrar sus inusuales últimas voluntades. Ella se encargaría del mundo blanco, mientras Josiah y los demás gestionaban la plantación. Requeriría mantener una ficción cuidadosa, interpretar papeles en los que ninguno de ellos creía realmente, pero quizás podría funcionar. Cuando Marcus Shipp regresó 3 días después con el sheriff del condado, encontró a Catherine esperándolos en el porche de la casa principal, vestida de riguroso luto. Los invitó a pasar, les sirvió té y explicó con una serenidad asombrosa que su padre había fallecido en enero. Les mostró el testamento, los documentos comerciales y las cartas de instrucción que ella y Josiah habían falsificado. Les describió la conversión espiritual de su padre en su lecho de muerte, su deseo de probar que las plantaciones podían ser rentables sin recurrir a la brutalidad ni a la esclavitud permanente de los trabajadores. El sheriff estaba profundamente suspicaz. Nada en aquella situación tenía sentido según los estándares de la sociedad del condado de Pike. ¿Por qué no se les había notificado inmediatamente la muerte del coronel? ¿Por qué Catherine había continuado escribiendo cartas como si su padre siguiera vivo? ¿Por qué las personas anteriormente esclavizadas parecían tomar decisiones sobre las operaciones de la plantación? Pero Catherine había previsto esas preguntas. Explicó que su dolor había nublado su juicio, que había intentado cumplir los deseos de su padre antes de anunciar públicamente su muerte, que había sido asesorada por un abogado en Montgomery, un personaje ficticio que describió con convincente detalle, y que la transición gradual hacia nuevos métodos laborales sería más exitosa que un cambio abrupto. Les mostró los libros contables de la plantación, demostrando que la producción de algodón no había disminuido, que las deudas estaban siendo pagadas, que todo funcionaba con normalidad. Marcus Shipp seguía sin estar convencido, pero no podía señalar ninguna ley específica que se estuviera violando. Los trabajadores de Hollowbrook no huían, trabajaban sus parcelas asignadas y producían algodón. Catherine era blanca, propietaria, y tenía el derecho legal de administrar la plantación como considerara oportuno. La situación era inusual, sin duda, pero era realmente ilegal. El sheriff decidió hacer averiguaciones. Consultaría en el tribunal del condado sobre el testamento del coronel, hablaría con los socios comerciales sobre la situación financiera de la plantación y regresaría con más preguntas si encontraba algo sospechoso. Mientras tanto, Hollowbrook sería vigilada de cerca. Cuando Shipp y el sheriff se marcharon, Catherine se dejó caer en una silla, con las manos temblorosas. La representación la había agotado. La conciencia constante de que cada palabra, cada gesto, podía condenarlos a todos.
Josiah le llevó agua, y durante un largo rato permanecieron en silencio, comprendiendo ambos que habían ganado tiempo, pero no mucho. La primavera de 1846 fue una estación tensa en Hollowbrook. Los trabajadores plantaron algodón en sus parcelas individuales, trabajando con una intensidad nacida de la desesperación. Sabían que su supervivencia dependía de producir una cosecha rentable, de demostrar que su sistema podía funcionar. Pero también sabían que fuerzas fuera de su control se estaban reuniendo en su contra. Los rumores se extendieron por todo el condado de Pike como un incendio. Algunos decían que Hollowbrook se había convertido en un refugio para esclavos fugitivos de otras plantaciones. Otros afirmaban que los trabajadores allí planeaban una rebelión más amplia, que estaban acumulando armas y preparándose para atacar las haciendas vecinas. Otros más susurraban sobre una relación antinatural entre Catherine Hargrove y la antigua propiedad de su padre, insinuando que había sido corrompida, seducida o enloquecida por la pena y el aislamiento. Ninguno de estos rumores era completamente cierto, pero crearon una atmósfera de miedo y sospecha que volvió todo más peligroso. Los plantadores vecinos empezaron a ver a Hollowbrook no solo como una anomalía, sino como una amenaza para todo el orden social de la región. Si las personas esclavizadas en una plantación podían tomar el control y sobrevivir, ¿qué impediría que otros intentaran lo mismo? En mayo, un grupo de plantadores encabezado por Marcus Sheep presentó una petición al gobierno del condado de Pike para investigar Hollowbrook por presuntas violaciones de los códigos de esclavitud de Alabama. Argumentaron que Catherine Hargrove estaba permitiendo a sus trabajadores un grado excesivo de autonomía, que no mantenía la disciplina adecuada, que la plantación se había convertido en un ejemplo peligroso capaz de inspirar insurrecciones en otros lugares. El condado respondió enviando a un magistrado para inspeccionar las operaciones de Hollowbrook. El magistrado, un hombre meticuloso llamado Horus Kellerman, llegó sin previo aviso una mañana húmeda, cuando las plantas de algodón empezaban a mostrar sus primeras cápsulas. Pasó 2 días en la plantación, observando las rutinas de trabajo, examinando las condiciones de vida y entrevistando tanto a Catherine como a varios trabajadores sobre sus acuerdos. Lo que Kellerman descubrió lo dejó confundido. Según los estándares de la ley de Alabama, nada en Hollowbrook era técnicamente ilegal. Los trabajadores no eran libres. Catherine mantenía la propiedad legal sobre ellos, presentando la documentación necesaria para probar sus derechos. Pero sus condiciones reales de vida y trabajo no se parecían a nada que el magistrado hubiera visto antes. Tenían una autonomía considerable, trabajaban bajo sistemas de incentivos y vivían en condiciones que rozaban la comodidad. Era extraño, sin precedentes, pero no violaba claramente ninguna ley. El informe de Kellerman al Tribunal del Condado fue ambivalente. Señaló irregularidades y recomendó un monitoreo continuo, pero no pudo identificar violaciones legales específicas que justificaran una intervención. Su informe no satisfizo a nadie. Los plantadores querían acción, querían que Hollowbrook fuera cerrada como advertencia para los demás. Pero sin bases legales claras, el gobierno del condado se mostró reacio a actuar. El estancamiento continuó durante el verano. Hollowbrook existía en un extraño estado de semilegitimidad, ni completamente aceptada ni disuelta por la fuerza. El algodón crecía alto en los campos, prometiendo una buena cosecha. Catherine continuó su papel como la respetable propietaria de la plantación, manteniendo correspondencia con comerciantes y corredores, sosteniendo la ficción de que todo era normal. Josiah administraba las operaciones diarias, coordinando los equipos de trabajo y asegurándose de que cada aspecto de la plantación funcionara lo suficientemente bien como para evitar críticas. Y lentamente, con cuidado, la relación entre Catherine y Josiah evolucionó más allá de la conspiración hacia algo más profundo. Provenían de mundos que nunca debían tocarse.
atados por leyes y costumbres diseñadas para mantenerlos separados para siempre. Pero esas leyes y costumbres no tenían poder en el espacio que habían creado en Hollowbrook. Allí, en el aislamiento de su comunidad revolucionaria, se sintieron atraídos el uno hacia el otro por su propósito compartido, su riesgo común y un reconocimiento creciente de que se comprendían de una manera que ninguno había experimentado antes con nadie más. A mediados del verano, su relación se volvió íntima. Era la transgresión final, la violación máxima de todas las normas sociales que regían su mundo. Si se descubría, las consecuencias serían devastadoras, eclipsando todo lo demás. Pero en la privacidad de la casa principal, lejos de las miradas ajenas, encontraron momentos de conexión que se sentían como libertad, como la prueba de que el mundo que estaban intentando construir era posible. La cosecha llegó en septiembre y fue abundante. Los trabajadores recolectaron el algodón, lo limpiaron y lo prepararon para el mercado. Los libros contables de la plantación mostraron beneficios que superaban los que el coronel Harrov solía obtener, prueba de que su sistema de parcelas individuales y trabajo incentivado no solo era idealista, sino económicamente viable. Josiah y Catherine decidieron usar ese éxito como palanca. Comenzaron a cartearse con comerciantes de Mobile y Montgomery, proponiendo contratos a largo plazo que dieran a Hollowbrook estabilidad y legitimidad legal. Crearon una narrativa sobre gestión laboral innovadora, operaciones eficientes y rentabilidad comprobada, todo lo que el mercado valoraba, omitiendo cuidadosamente los arreglos sociales revolucionarios que hacían posibles esos resultados. Algunos comerciantes se mostraron intrigados. El algodón de Hollowbrook era de alta calidad, y el beneficio económico tenía la costumbre de hacer que la gente pasara por alto las irregularidades. Se firmaron algunos contratos, otorgando a la plantación cierto grado de legitimidad dentro del sistema económico más amplio. Pero justo cuando parecía que Hollowbrook podría sobrevivir, que podría consolidarse como una comunidad funcional, intervinieron eventos fuera de su control. En octubre de 1846, un esclavo fugitivo de una plantación vecina apareció en los límites de Hollowbrook buscando refugio. Su espalda estaba cruzada de cicatrices de látigo, sus pies sangraban tras días de huir por bosques y pantanos. Suplicaba ayuda, santuario, cualquier cosa que lo mantuviera alejado del infierno del que había escapado. Josiah y el consejo enfrentaron una decisión imposible. Si lo rechazaban, traicionarían todo en lo que decían creer, abandonando a alguien que desesperadamente necesitaba su ayuda. Pero si lo protegían, violarían las leyes contra el ocultamiento de fugitivos, dando a sus enemigos la justificación exacta que necesitaban para destruir Hollowbrook. Eligieron ayudarlo. Lo escondieron en una de las dependencias, trataron sus heridas, le dieron comida y descanso. Sabían que era imprudente, que podría ser el error que los condenara a todos, pero no pudieron hacer otra cosa. El antiguo propietario del fugitivo, un plantador particularmente brutal llamado Silas Hammond, organizó una partida de búsqueda. Tenía todo el derecho legal de perseguir su propiedad, y no tenía intención de permitir que ese esclavo escapara. El hombre sabía demasiado sobre las actividades de Hammond, había presenciado cosas que podrían arruinar su reputación si salían a la luz. La partida de búsqueda llegó a Hollowbrook 3 días después de que el fugitivo encontrara refugio allí. Exigieron permiso para registrar la plantación, alegando tener información fiable de que su esclavo fugitivo estaba siendo ocultado en el lugar. Catherine se negó, afirmando sus derechos de propiedad y exigiendo que presentaran una orden judicial antes de entrar en su terreno. Era una postura legalmente sólida, pero solo les compró unas horas. Esa misma noche, Hammond regresó con el sheriff del condado
y una orden de registro debidamente firmada. Recorrieron Hollowbrook de manera sistemática, revisando cada edificio, cada escondite. Encontraron al fugitivo en un cobertizo de almacenamiento, acurrucado detrás de los fardos de algodón. La furia de Hammond al recuperar su propiedad fue aterradora de presenciar. Acusó a Catherine de conspiración criminal, de violar la ley de esclavos fugitivos, de corromper el orden social. Exigió que el condado la procesara con todo el peso de la ley. Y entonces, en su rabia, reveló algo que resultaría catastrófico. Afirmó que Hollowbrook se había convertido en un refugio para abolicionistas y para la mezcla de razas, que Catherine Hargrove había tomado a uno de sus propios esclavos como amante, que toda la plantación era una guarida de depravación que debía ser purificada. La acusación quedó suspendida en el aire como veneno. El sheriff miró a Catherine, luego a Josiah, que estaba de pie a su lado con actitud protectora, y una comprensión repentina se reflejó en su rostro. Los rumores eran ciertos. No se trataba solo de métodos laborales innovadores o de derechos de propiedad. Se trataba de la violación sistemática de cada tabú racial y sexual que mantenía unida a la sociedad sureña. Aquella noche, después de que el sheriff y Hammond se marcharon con su fugitivo recuperado, Catherine y Josiah permanecieron juntos en la casa principal, enfrentando la realidad de su situación. Todo estaba a punto de derrumbarse. Las acusaciones de Hammond se propagarían por todo el condado de Pike como una plaga. Ninguna maniobra legal ni éxito económico podría salvarlos ahora. Habían cruzado la única línea que jamás podría ser perdonada. Tenían, con suerte, una semana antes de que Hammond y sus aliados organizaran una respuesta. Una semana para decidir si huir, luchar o enfrentar el juicio que se avecinaba. El consejo se reunió durante toda la noche, con voces elevadas por la desesperación y el miedo. Algunos querían huir de inmediato, dirigirse al río Chattahoochee y, más allá, intentar llegar a territorio libre antes de ser cazados. Otros querían fortificar la plantación, armarse y prepararse para un asedio. Unos pocos abogaban por rendirse, esperando que la cooperación pudiera traer misericordia. Josiah se puso de pie ante ellos y propuso algo que dejó a todos en silencio. Sugirió que desaparecieran, no huyendo, sino dejando de existir como la plantación Hollowbrook. Quemarían la casa principal, destruirían los registros, se dispersarían en diferentes direcciones y se reagruparían más adelante en lugares donde pudieran construir nuevas identidades y nuevas vidas. La plantación se convertiría en un misterio, una ruina abandonada que las autoridades investigarían sin llegar nunca a comprender del todo. Era un plan audaz, que requería coordinación, compromiso y la disposición a sacrificar todo lo que habían construido en los últimos 9 meses. Pero quizás era el único plan que les ofrecía una posibilidad real de sobrevivir. Catherine escuchó el debate, sintiendo el peso de sus decisiones aplastarla. Todavía podía salvarse, probablemente. Podía afirmar que había sido engañada, coaccionada, mantenida prisionera por aquellas personas que habían asesinado a su padre. Podía desempeñar el papel de víctima, dejar que Josiah y los demás cargaran con toda la culpa y marcharse libre, tal vez incluso conservando su reputación. Miró a Josiah, recordó todo lo que habían compartido, todo lo que habían intentado construir juntos, y tomó su decisión. Si nos dispersamos, dijo en voz baja, nos dispersamos juntos. A donde vayas tú, iré yo. Esas palabras sellaron su destino y transformaron la naturaleza de su experimento revolucionario. Ya no se trataba de una plantación ni de un sistema social. Se había convertido en algo más fundamental, en la posibilidad de conexión a través de líneas que se suponían absolutas, en el poder de la elección para rehacer la propia identidad. Tenían 4 días para ejecutar su plan,
4 días para reunir suministros, falsificar nuevos documentos, crear nuevas identidades para 24 personas. 4 días para preparar una desaparición tan completa que desconcertaría a los investigadores durante generaciones. En la noche del 3 de noviembre de 1846, la plantación Hollowbrook ardió. El fuego comenzó en la casa principal, se extendió a las dependencias y consumió la casa de desmotado y los almacenes de algodón. Al amanecer, no quedaba nada más que ruinas humeantes y preguntas que nunca tendrían respuesta. Si esta historia te ha atrapado, si necesitas saber cómo termina este increíble relato, ayúdanos a llegar a más personas que aman estas historias ocultas. Presiona me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con quienes aprecian las verdades complejas y a menudo incómodas de la historia estadounidense. Ahora descubramos el capítulo final de la revolución de Josiah y lo que ocurrió con la gente de Hollowbrook. La investigación oficial sobre el incendio en la plantación Hollowbrook fue superficial y confusa. Cuando las autoridades del condado llegaron, encontraron la plantación completamente abandonada. Todos los edificios habían ardido en distintos grados. Los alojamientos de los esclavos estaban vacíos, mostrando signos de una partida apresurada, pero sin evidencia de violencia. La casa principal estaba completamente destruida, con lo que parecían ser restos humanos hallados entre los escombros, que más tarde se presumió pertenecían al coronel Harrov, aunque la identificación nunca fue segura debido a la intensidad del fuego. Lo que más desconcertó a los investigadores fue la naturaleza sistemática de la destrucción. No había sido un incendio accidental. Alguien había quemado deliberadamente los registros de la plantación, sus reservas de algodón, su equipo. Y luego, aún más misteriosamente, todos habían desaparecido. Catherine Hargrove, Josiah el capataz y los 22 trabajadores esclavizados. No se encontraron cuerpos, más allá de los presuntos restos en la casa principal. Ningún testigo informó haber visto a nadie marcharse. Era como si 24 personas se hubieran disuelto en humo junto con los edificios de la plantación. Marcus Shipp y Silas Hammond presionaron por una investigación completa. Estaban convencidos de que Catherine había sido asesinada, que los trabajadores esclavizados la habían matado junto con su padre y luego habían huido hacia el norte. Organizaron partidas de búsqueda, ofrecieron recompensas por información, presionaron al gobierno del condado para que persiguiera a los fugitivos con todos los recursos disponibles. Pero las búsquedas no dieron resultado. Nadie que coincidiera con las descripciones de los trabajadores de Hollowbrook apareció en ninguno de los canales habituales para capturar esclavos fugitivos. No llegaron informes sobre grupos sospechosos moviéndose hacia el norte por Alabama o Tennessee. La gente de Hollowbrook había desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido. Lo que realmente ocurrió fue más complejo y cuidadosamente orquestado de lo que nadie sospechó. En los días previos al incendio, Josiah y Catherine habían dividido a la comunidad de Hollowbrook en pequeños grupos de no más de 3 o 4 personas cada uno, y elaboraron planes detallados para la partida y el destino de cada grupo. Algunos se dirigieron hacia el norte, a Tennessee, otros hacia el este, a Georgia, y otros hacia el oeste, a Mississippi. Partieron en distintos momentos, recorrieron diferentes rutas y tenían preparadas diversas historias de cobertura para cualquiera que los interrogara. Catherine y Josiah viajaban juntos, acompañados por 2 personas más de Hollowbrook, una mujer llamada Ruth y un joven llamado Marcus, sin relación con Marcus Shipp, siendo el nombre una coincidencia común. Habían preparado documentos falsos que identificaban a Catherine como una viuda que viajaba con sus sirvientes rumbo a Mobile, donde embarcaría hacia Filadelfia para reunirse con su familia. Los papeles eran lo suficientemente buenos para pasar una inspección superficial, y el color de piel y los modales de Catherine
bastaban para evitar una investigación más profunda. Avanzaron lentamente, con cuidado, pasando semanas atravesando Alabama hacia el sur. Catherine utilizó parte del dinero que había tomado de la caja fuerte de su padre para comprar pasajes en un barco fluvial, manteniendo su papel de respetable dama sureña que viajaba con su servidumbre. Nadie cuestionó el arreglo. ¿Por qué habrían de hacerlo? El mundo estaba lleno de mujeres blancas que viajaban acompañadas de criados esclavizados. Desde Mobile, realmente tomaron un barco hacia el norte, pero no rumbo a Filadelfia. Navegaron hacia Nueva Orleans, ese puerto cosmopolita donde las categorías raciales eran más fluidas y complejas, donde las personas con identidades ambiguas podían desaparecer con mayor facilidad entre la población. En Nueva Orleans, Catherine se cortó el cabello, adoptó ropa más sencilla y comenzó el proceso de transformarse de una hija de plantador en alguien que pudiera vivir junto a Josiah sin atraer una atención fatal. Permanecieron en la ciudad durante varios meses, viviendo en un vecindario racialmente mixto cerca de los muelles, trabajando en oficios ocasionales, aprendiendo a desenvolverse en un mundo que era al mismo tiempo más peligroso y más libre que todo lo que habían conocido en Alabama. Catherine descubrió habilidades que nunca había necesitado: cómo lavar ropa, cómo regatear en los mercados, cómo sobrevivir con salarios que le habrían parecido absurdamente bajos en Hollowbrook. Josiah le enseñó lo que él había aprendido sobre la supervivencia, sobre leer las situaciones, sobre los códigos y señales sutiles que podían significar la diferencia entre la seguridad y el desastre. En la primavera de 1847 recibieron noticias que los aliviaron y los inquietaron al mismo tiempo. La investigación sobre la destrucción de Hollowbrook había sido cerrada discretamente. La conclusión oficial era que Catherine Hargrove había perecido en el incendio junto con su padre y que los trabajadores esclavizados habían aprovechado el caos para escapar. Las recompensas por su captura seguían vigentes, pero sin pistas y con otras crisis reclamando atención, la persecución activa había terminado. Hollowbrook se había convertido en una historia de advertencia, un relato que los plantadores se contaban entre sí sobre los peligros de la indulgencia excesiva y la traición de las personas a las que mantenían en servidumbre. Los otros grupos de Hollowbrook también se habían dispersado, cada uno siguiendo su propio camino hacia distintos destinos del país. Algunos lograron llegar al norte, a los estados libres, encontrando comunidades de personas negras libres que los ayudaron a establecer nuevas identidades. Otros permanecieron en el sur, construyendo cuidadosamente historias de cobertura y rastros documentales que les permitieron hacerse pasar por personas libres. Unos pocos, trágicamente, fueron recapturados y vendidos de nuevo a la esclavitud, aunque nunca revelaron su conexión con Hollowbrook ni la verdadera historia de lo ocurrido allí. Catherine y Josiah, junto con Ruth y Marcus, finalmente dejaron Nueva Orleans y se dirigieron a México. El gobierno mexicano, hostil hacia los Estados Unidos tras la reciente guerra y la anexión estadounidense de Texas, tenía políticas relativamente favorables hacia los refugiados norteamericanos, incluidos aquellos que huían de la esclavitud. En el estado de Coahuila encontraron una comunidad de expatriados, esclavos liberados, disidentes políticos y otros estadounidenses que habían encontrado razones para abandonar su patria. Se establecieron en un pequeño pueblo cerca de Monclova, donde compraron tierras y fundaron una granja. Catherine y Josiah se presentaban como matrimonio, aunque no está claro, según los fragmentarios registros que sobreviven, si formalizaron o no esa unión. En México, su relación era inusual pero no ilegal. No estaba sujeta a las violentas prohibiciones que habían enfrentado en Alabama. Podían simplemente estar juntos, construir una vida sin tener que representar papeles ni ocultar su vínculo.
Ruth y Marcus establecieron su propio hogar cerca, y con los años otros de Hollowbrook encontraron el camino hacia la misma región, creando una pequeña comunidad de expatriados unidos por una historia y secretos compartidos. Cultivaban algodón, irónicamente, vendiéndolo a comerciantes mexicanos que lo exportaban a mercados europeos. Construyeron casas, criaron hijos y poco a poco se integraron en la población local mediante matrimonios y la adopción de costumbres mexicanas. Catherine nunca volvió a usar su apellido familiar. Adoptó el nombre de Clarahara Mendees, una ficción que le permitió moverse por su nuevo mundo sin el peso de su pasado, que siempre amenazaba con arrastrarla hacia abajo. Aprendió español con fluidez, se convirtió al catolicismo y se convirtió en apariencia en una esposa más de un agricultor expatriado en Coahuila. Pero nunca olvidó Hollowbrook. Nunca olvidó los 9 meses en los que había intentado construir algo revolucionario, ni dejó de preguntarse por las personas que se habían dispersado tras aquella plantación en llamas y dónde habrían terminado. Josiah mantuvo su nombre, quizá porque no tenía un significado particular en México, o quizá porque cambiarlo habría significado borrar al hombre en que tanto había luchado por convertirse. Era respetado en su comunidad como agricultor y organizador, alguien capaz de negociar con las autoridades locales y los comerciantes mexicanos, que comprendía tanto las formas estadounidenses como las mexicanas de hacer negocios. Enseñó a sus hijos a leer y escribir en inglés y español, decidido a que tuvieran las oportunidades que a él le habían sido negadas. La comunidad que construyeron en Coahuila perduró durante varias décadas. Para la década de 1860 ya había crecido hasta casi 50 personas, incluidos los niños nacidos en México que conocían Hollowbrook solo a través de las historias que sus padres les contaban. La comunidad mantuvo su propia identidad, mientras poco a poco se integraba en la población más amplia de la región. Para la década de 1880, los hijos de los refugiados originales de Hollowbrook eran en gran medida indistinguibles de otros ciudadanos mexicanos de ascendencia mixta, llevando la historia de lo que sus padres habían hecho solo en fragmentos de tradición familiar. Josiah murió en 1872, aproximadamente a los 70 años. Catherine, ahora Clarahara, vivió hasta 1889, lo suficiente para ver a sus hijos adultos y establecidos, y para presenciar desde la distancia la guerra civil estadounidense, preguntándose qué habría sido diferente si su experimento en Hollowbrook hubiera tenido éxito. En sus últimos años escribió un breve relato de sus experiencias, explicando lo que realmente había ocurrido en el condado de Pike, Alabama, entre 1845 y 1846. El manuscrito fue redactado en español, oculto entre los documentos familiares, y redescubierto décadas más tarde por historiadores que investigaban las relaciones entre México y Estados Unidos durante el periodo anterior a la Guerra Civil. Ese manuscrito, combinado con fragmentos de testimonios de otros refugiados de Hollowbrook encontrados en varios archivos, constituye el único relato confiable de lo que realmente sucedió en la plantación. Revela una historia mucho más compleja e inquietante que la narrativa oficial de rebelión y destrucción. Una historia sobre personas que intentaron crear una alternativa al sistema de plantaciones del sur, que lograron hacerlo brevemente, y que se vieron obligadas a literalmente reducir su experimento a cenizas y huir cuando el sistema que habían desafiado resultó demasiado poderoso para ser derrotado. En el condado de Pike, la plantación Hollowbrook nunca fue reconstruida. La tierra volvió al estado cuando ningún heredero se presentó para reclamarla. Las ruinas permanecieron visibles durante años, siendo gradualmente reclamadas por el bosque de Alabama. Para la década de 1870, no quedaba más que piedras dispersas de los cimientos y el pequeño cementerio de la plantación, donde aún se erguía la lápida del coronel Hargrove,
con su enigmática inscripción, buscó comprensión. La historia de lo ocurrido en Hollowbrook se convirtió en una leyenda local, contada en susurros y medias verdades. Algunos afirmaban que había sido destruida por abolicionistas del norte, parte de una conspiración para socavar la esclavitud. Otros insistían en que había sido un castigo divino por la tolerancia de Hargrove hacia el desorden y la mezcla racial. Unos pocos contaban historias más oscuras, hablando de maldiciones y fantasmas, del espíritu de Hargrove vagando por las ruinas carbonizadas en busca de su hija traidora. Pero nadie que conociera la verdad completa la expresó abiertamente. La historia era demasiado peligrosa, demasiado amenazante para el orden social que se había reafirmado después de la Guerra Civil. Incluso tras el fin de la esclavitud, la idea de que personas esclavizadas hubieran logrado tomar el control de una plantación, que la hubieran administrado de manera rentable como trabajadores libres, que una mujer blanca hubiera unido voluntariamente su causa y abandonado su posición de clase, era demasiado revolucionaria, demasiado peligrosa para los relatos de jerarquía racial que persistieron mucho después de la emancipación. Los registros del gobierno federal de la época solo muestran confusión respecto a Hollowbrook. Los informes mencionan el misterioso incendio y la desaparición, anotan el fracaso para recuperar a los fugitivos y finalmente archivan todo el incidente como no resuelto. La Oficina de Libertos, creada después de la Guerra Civil para asistir a las personas anteriormente esclavizadas, no tenía registro de que nadie de Hollowbrook hubiera solicitado ayuda, lo cual tiene sentido. Los refugiados de Hollowbrook ya habían establecido su libertad años antes de que el propio gobierno estuviera dispuesto a reconocer esa libertad como legítima. En el siglo XX, los historiadores tropezaban ocasionalmente con referencias a Hollowbrook en sus investigaciones, pero sin el manuscrito de Catherine ni los testimonios de los sobrevivientes no tenían forma de reconstruir lo que realmente había ocurrido. El incidente aparecía en algunos artículos académicos como una nota al pie, uno de los muchos misterios menores del periodo anterior a la Guerra Civil. Interesante, pero en última instancia insignificante. Fue solo en la década de 1970 cuando una historiadora mexicana llamada Driainiche Elena Vázquez, que investigaba la historia de los refugiados estadounidenses en Coahuila, descubrió el manuscrito de Catherine entre los documentos donados a un archivo regional por uno de sus descendientes. La doctora Vázquez reconoció la importancia del documento y comenzó el meticuloso proceso de verificar sus afirmaciones y reconstruir la historia completa de la plantación Hollowbrook. Su investigación confirmó que una plantación con ese nombre había existido en el condado de Pike, que había ardido bajo circunstancias misteriosas y que todos los asociados a ella habían desaparecido sin explicación. Rastreó a los descendientes de varios refugiados de Hollowbrook, encontrando pruebas dispersas que respaldaban el relato de Catherine, historias familiares, artefactos materiales, patrones de migración que coincidían con la narrativa del manuscrito. La doctora Vázquez publicó sus hallazgos en 1982 en una revista histórica de habla hispana y luego, en 1985, en una traducción al inglés. El artículo causó una pequeña sensación entre los historiadores de la esclavitud y de la América anterior a la Guerra Civil, pero nunca penetró en la conciencia general. La historia era demasiado compleja, demasiado ambigua en sus implicaciones, demasiado resistente a las narrativas simples de heroica resistencia o trágica victimización. Lo ocurrido en la plantación Hollowbrook desafía las cómodas suposiciones sobre el sur anterior a la guerra. Revela que las personas esclavizadas eran capaces no solo de resistencias individuales o rebeliones violentas, sino también de una organización social sofisticada, de gestión económica,
de crear sociedades alternativas funcionales cuando se les daba la oportunidad. Muestra que algunos sureños blancos fueron capaces de reconocer la humanidad de las personas esclavizadas y de unirse a causas que contradecían todo lo que su sociedad representaba. Demuestra que la estabilidad del sistema de plantaciones no dependía de su eficiencia ni de su inevitabilidad, sino del constante sostenimiento mediante la violencia legal y la presión social. La historia también revela los límites de tal resistencia. Hollowbrook tuvo éxito brevemente, pero solo en aislamiento, y aun ese éxito limitado requirió que al final destruyeran lo que habían construido y huyeran. El sistema era demasiado poderoso, demasiado arraigado, demasiado dispuesto a recurrir a la violencia para mantenerse. Las plantaciones individuales podían transformarse, pero el orden social completo no podía derrumbarse sin una conmoción masiva, la que solo llegaría con la guerra civil. La relación entre Josiah y Catherine añade otra capa de complejidad a la historia. Su unión violó todos los tabúes raciales y sexuales de su sociedad, y sin embargo fue fundamental para el breve éxito de Hollowbrook. El estatus legal y la raza de Catherine le dieron a la plantación una apariencia de legitimidad que la protegió durante meses. La inteligencia y las habilidades organizativas de Josiah hicieron posible la transformación. Juntos demostraron que las categorías raciales que su sociedad consideraba absolutas y naturales eran, en realidad, construcciones sociales que podían rechazarse, incluso a un costo enorme. Pero su relación también estuvo profundamente moldeada por las estructuras de poder desiguales que habían heredado. Catherine había sido la propietaria legal de Josiah, aunque eligiera no ejercer esa autoridad. La dinámica de su relación, por muy afectuosa que fuera, seguía influida por las asimetrías de sus posiciones sociales. La libertad que encontraron juntos en México fue real, pero requirió abandonar por completo el mundo del que venían, convertirse en personas distintas en un lugar distinto. Su relación no fue una simple victoria sobre el prejuicio, sino una compleja negociación de poder, privilegio y posibilidad, bajo circunstancias extraordinarias. El destino final de los otros refugiados de Hollowbrook sigue siendo en gran parte desconocido. Algunos, sin duda, lograron construir nuevas vidas, pasar como personas libres, establecer familias y comunidades en lugares lejanos de Alabama. Otros fueron menos afortunados, recapturados o muertos en su intento por alcanzar la libertad. Algunos probablemente permanecieron en el sur, ocultando cuidadosamente su pasado, navegando el peligroso paisaje de la esclavitud con el conocimiento y las habilidades adquiridas durante sus breves meses de autonomía. Lo que sabemos con certeza es que ninguno de ellos reconoció públicamente su conexión con Hollowbrook. La historia permaneció oculta porque debía permanecer oculta. Revelarla habría significado la muerte o la reesclavización. Habría traído represalias no solo contra los refugiados, sino también contra cualquiera que los hubiera ayudado o conociera sus secretos. El silencio fue supervivencia. Hoy, el sitio donde se encontraba la plantación Hollowbrook es una propiedad privada, en gran parte devuelta al bosque. Ninguna placa conmemorativa recuerda lo que allí ocurrió. Los registros de la Sociedad Histórica del Condado mencionan la plantación solo de pasada, anotando su existencia y su misteriosa destrucción, sin profundizar en las circunstancias. Los visitantes del condado de Pike, que buscan sitios de la guerra civil o monumentos históricos, nunca sabrían que ese pedazo anodino de bosque de Alabama fue alguna vez el escenario de uno de los experimentos más radicales de justicia racial y organización económica de la América anterior a la guerra civil. La investigación de la doctora Vázquez ha inspirado a un pequeño número de académicos a investigar casos similares, otras plantaciones donde surgieron alianzas inesperadas,
donde se intentaron breves arreglos alternativos antes de ser suprimidos o destruidos. Estas investigaciones han revelado que Hollowbrook, aunque única en sus detalles, formaba parte de un patrón más amplio de resistencia y experimentación que ha sido casi borrado de la comprensión popular del periodo anterior a la guerra. La historia de Hollowbrook nos obliga a reconsiderar nuestras suposiciones sobre aquella época. Tendemos a pensar en el sur anterior a la guerra como un bloque monolítico, una sociedad donde las líneas entre esclavizado y libre, entre negro y blanco, eran absolutas e infranqueables. Hollowbrook revela que esas líneas, aunque impuestas con brutalidad, no eran tan impermeables como imaginamos. Las personas encontraron formas de cruzarlas, de construir conexiones y comunidades que desafiaban las categorías impuestas sobre ellas, aunque esas comunidades no pudieran sobrevivir al violento castigo que provocaban. Quizás lo más significativo sea que la historia de Hollowbrook nos recuerda cuánto de la historia sigue oculto. Cuántas historias nunca llegan a los registros oficiales porque son demasiado peligrosas, demasiado amenazantes para los intereses del poder. El manuscrito de Catherine sobrevivió por accidente, descubierto por una investigadora que buscaba algo completamente distinto. ¿Cuántos otros manuscritos semejantes existirán, deteriorándose en archivos, esperando ser hallados? ¿Cuántas historias de resistencia y transformación se han perdido por completo, sin dejar rastro más allá de leyendas susurradas y vacíos sospechosos en los registros oficiales? Las personas de Hollowbrook, Josiah, Catherine, Ruth, Marcus y los otros 19 cuyos nombres solo conocemos por registros parciales, merecen ser recordadas no como víctimas ni como símbolos, sino como seres humanos complejos que tomaron decisiones extraordinarias en circunstancias imposibles. Crearon algo verdaderamente notable, aunque haya durado menos de un año. Demostraron que las alternativas al sistema de plantaciones eran posibles, incluso si esas alternativas no podían sostenerse sin cambios fundamentales en todo el orden social. Y sobrevivieron, la mayoría de ellos, gracias a su inteligencia, su valentía y su disposición a renunciar a todo lo que conocían por una oportunidad de libertad. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo ha sido revelado? ¿O que aún quedan secretos enterrados en la tierra roja del condado de Pike, esperando ser descubiertos? Este tipo de historia oculta cambia tu forma de entender el sur anterior a la guerra y las posibilidades de resistencia que existieron incluso dentro de ese sistema opresivo. Déjame tus comentarios abajo. Me encantaría conocer tus teorías y reflexiones. Si encontraste este relato tan fascinante e inquietante como yo, suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificaciones y comparte este video con alguien que aprecie las verdades complejas, y a menudo incómodas, de la historia estadounidense. Estas historias importan y necesitan ser contadas, incluso cuando desafían todo lo que creíamos saber. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo video.